Hola, ¿qué tal a todas y todos quienes nos acompañan en este webinar Declaración Anual para Personas Físicas y Expatriados, un webinar de Forbis Mazars en México. Yo soy Natalia Castrejón, encargada de Marketing y Comunicación de la firma, y seré quien esté al pendiente de sus preguntas o comentarios. Por favor, compártanoslas, nos interesa mucho conocer su opinión. Tienen habilitada la sección tanto de preguntas como del chat para comunicarse con nosotros, con nuestros expertos, quienes, bueno, al final del evento retomarán sus inquietudes y les darán respuesta. Antes de darle la palabra a nuestros expertos, quiero compartirles un poco de contexto de nuestra firma. Nosotros somos una red líder de servicios profesionales, operamos en más de 100 países y territorios, somos más de 40,000 profesionales y nos especializamos en servicios de auditoría, impuestos y asesoría que involucra sostenibilidad, consultoría, asesoría financiera, entre otros. Nuestros ponentes de hoy son Roberto Cantú, socio de impuestos, y Jorge Chávez, gerente senior de movilidad global. Sin más, les doy la palabra a nuestros expertos para que puedan ahondar en este contenido técnico que tenemos preparado para ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Encantados de estar aquí con ustedes. Vamos a platicar el día de hoy un poco de los aspectos generales, como bien lo plasmamos en el título de la Declaración Anual de las Personas Físicas y Expatriados. La idea es compartir con ustedes e ir abordando cada uno de los temas desde los conceptos básicos de la fiscalización en México, quiénes están obligados, cuándo están obligados, cuáles serían las sanciones en caso de no cumplir con las obligaciones. Entonces, estos los consideramos como la base para saber si estamos obligados o no a presentar nuestra declaración anual y cuáles serían nuestras obligaciones adjuntas. Vamos a pasar también un poco por el proceso de la declaración anual. Sabemos que es un poco complejo en el sentido de estar manipulando o ingresando al portal del SAT, entenderlo, ver dónde tenemos que dar clic, dónde no, cómo habilitar los espacios para presentar los pagos y demás cuestiones. También vamos a aprovechar la oportunidad para ir viendo poco a poco cómo se va determinando los impuestos por los sueldos y salarios, por ejemplo, por los intereses, por las rentas en caso de que una persona tenga rentas y demás. Entonces, la idea es compartir un poco más la operación de cómo es que estaríamos llevando a cabo la presentación de la declaración anual. Y por último, daremos un pequeño espacio para el tema de las deducciones. Sabemos que si bien no tenemos una deducción ilimitada, pero hay conceptos que son muy importantes y la verdad es que queremos compartirlos con ustedes para que estén conscientes de la posibilidad de llevar a cabo estas deducciones y sean aprovechadas por ustedes en las declaraciones anuales. Entonces, este es el marco general de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Con mucho gusto vamos a presentar posteriormente o estar dando pie a las dudas que puedan surgir al respecto. Como lo platicamos, es algo general por el tiempo que tenemos, pero esperemos y nuestra intención es que sea de mucha ayuda para ustedes. El objetivo, como ya lo mencionamos, es proporcionarles una comprensión clara de las obligaciones y las normativas fiscales y aprovechando también las migratorias. Sobre el proceso de la declaración anual para reducir los riesgos y los errores y que todo sea una transición muy tranquila en este sentido. Sin más, cedo la palabra a Jorge, que nos va a estar guiando por estos puntos que fuimos mencionando. Muchas gracias, Robert, por la introducción. Natalia, por el apoyo en la coordinación de este meeting. Muy buenos días a todos. Si bien es cierto, hemos buscado, nace la necesidad de impartir este curso, de compartir conocimientos, porque es una pregunta que recibimos prácticamente todos los días de, oye, mitos y realidades de la declaración anual, ¿no? Entonces, nace porque todos los días tenemos una pregunta diferente, casi aterrizada a lo mismo.
soy expatriado, soy un extranjero, tengo que presentar una declaración en México, tengo que abordar de alguna manera los impuestos en México. ¿Qué pasa con los impuestos que estamos pagando en el otro país, ¿no? Entonces, muchas veces al buscar información en las plataformas, en diferentes sitios, pues realmente no hemos encontrado o no es tan fácil encontrar una definición acertada o puntual del caso en específico, porque pues eventualmente cada caso es muy particular, cada país, cada nacionalidad es muy diferente, tenemos tratados para evitar el doble pago de impuestos con diferentes nacionalidades. Entonces, este curso, si eres una persona de nacionalidad extranjera, si te ha tocado participar o responder preguntas relacionadas con personas, personal de nacionalidad extranjera trabajando en México o a título personal estás viviendo en el país, funcionará para ti. Como ya comentó Robert, estaremos abarcando varios aspectos, ¿no? Nos iremos rápido por lo que quienes estarían obligados a presentar una declaración en México y después de eso traemos un par de ejemplos de las preguntas que más puntuales nos hacen día a día. Ok, estos casos son particulares, debemos informarlos y, sobre esto pues quizás salgan más dudas, se queden un poco más tranquilos de los mitos de lo que hace el SAT en cuestión o de frente a revisiones de las personas físicas y principalmente los extranjeros, ¿vale? Aquí, traemos la primera slide que define quiénes son considerados los residentes fiscales en México. Y básicamente la definición tal cual el libro lo establece son aquellas personas que hayan establecido su casa habitación en México. Entonces, si yo soy un personal de nacionalidad extranjera que vive en México y tiene una casa habitación, eventualmente desde el primer día en que llegué a México tendría la consideración de residencia fiscal en el país. ¿Qué quiere decir? Un año calendario de enero a diciembre, llego en marzo, pues en el momento en que establezco mi casa habitación, desde marzo tendría la obligación de informarle sobre mis ingresos al fisco mexicano. La pregunta del millón es, oye, tengo una casa en México, tengo otra casa en Alemania, Francia, cualquier otra legislación, cualquier otro país, incluso Estados Unidos, y pues la misma ley nos ha indicado que existen factores o las reglas de desempate, esto enfocado a la ley local. Por ejemplo, también te dice que si tienes una casa habitación en dos países, pues habría que revisar dónde se encuentran el 50% de los ingresos que obtenga la persona física. Es muy particular esta situación. ¿Por qué? Porque muchas veces el extranjero se viene con la intención de vivir en México, de pasar unos días, hacer home office desde casa en México y estar dando la vuelta por las tardes. Aquí lo que realmente sucede es que nosotros nos enfrentamos con un análisis hablando de un salario, una compensación pagada desde el extranjero, en donde quizá el salario pagado desde el extranjero podría representar ese 50% de mis ingresos de fuente mexicana si la persona estuvo una parte considerable del año aquí en México. Y bueno, vaya las de nacionalidad mexicana, ¿no? Esos, si soy un mexicano de nacionalidad mexicana, que también hay muchísimos casos trabajando en el exterior, viajando constantemente en Estados Unidos, para efectos fiscales, mantendré mi residencia fiscal si soy nacional mexicano y pues tendríamos que empezar con una serie de análisis para ver si un empleado mexicano en el extranjero puede romper residencia fiscal con México. Aquí, Jorge, nada más, para compartir un poco, me gustaría hacer la precisión de residencia fiscal y residencia común, por decirlo de esta manera, porque también nos llegan muchas preguntas en el sentido de si soy extranjero, vine a vivir un tiempo aquí a México y ya saqué mi residencia temporal con o sin capacidad de trabajar, ¿verdad? O apliqué para mi residencia permanente. Entonces, en lo que estamos platicando ahorita es, independientemente de tu residencia, de tu permiso que te dan en migración para vivir aquí en México,
hay que evaluar si estás obligado a pagar impuestos en México. Esto es a lo que se refiere Jorge. Esto lo vamos a utilizar única y exclusivamente para el pago de impuestos. Tú puedes vivir aquí, pero pagar impuestos allá. Puedes vivir en otro país, pero pagar impuestos en México. Entonces, nada más quería hacer un poquito esta precisión para complementar lo que estabas comentando. Excelente, muchas gracias, Roberto. ¿Podremos ir a la siguiente slide, por favor? Ok. Ahora, una vez tenemos entendido que yo podría ser un residente fiscal en México cumpliendo los requisitos que listamos anteriormente, considerando que en el otro país donde estaba viviendo ya no sería residente fiscal, ¿cómo se reportan los ingresos en México? Y la misma ley nos menciona que se deben de reportar todos los ingresos, cualquiera que sea la ubicación, es decir, fuente de riqueza mundial. ¿Qué representa esto para un extranjero viviendo en México? Que si recibe una compensación, si tiene ingresos por intereses, dividendos, inversiones en acciones, ¿podrías regresar, por favor? Tendrías que reportarlo aquí en México como fuente de riqueza mundial. ¿Qué más es importante resaltar aquí? Que el hecho de que lo tengas que reportar en México no necesariamente va a detonar una doble tributación, un doble pago de impuestos. En México existe, como bien comentamos al inicio, tratados internacionales con diferentes legislaciones, así como existe la obligación de reportar los ingresos de fuente mundial, existe la obligación de revisar si podemos aplicar por un crédito fiscal por los impuestos que hayas pagado en cualquier otra jurisdicción. Esto eventualmente es sujeto a las leyes locales, se revisa caso por caso, pero sí existe. Entonces esto previene que exista una doble tributación. Siguiente, por favor. Ahora, una vez sabemos que yo soy un extranjero o una persona física residente en México que va a reportar sus ingresos de fuente de riqueza mundial, existe aquí una serie de reglas específicas para identificar cuándo una persona va a tener la obligación de presentar una declaración en México. Por ejemplo, si obtuviste ingresos superiores a 400,000 pesos sin importar la nacionalidad, sin importar la fuente de riqueza, etcétera, e incluso aunque lo haya reportado el patrón en México, vas a tener la obligación de representar una declaración anual. Aquí la pregunta que recibimos día a día es, Jorge, ¿realmente estoy obligado? Porque yo vi una noticia en la televisión donde dicen que aunque haya recibido más de 400,000 pesos y solamente tengo ingresos provenientes de un salario, dice que no tengo que hacer una declaración anual. Eventualmente, sí, esta ley existe, se publicó hace un par de años, pero ¿cuál es el objetivo? Y pensando como autoridad, este tipo de personas generalmente que solamente recibieron salarios posiblemente tengan gastos personales, deducciones personales, en las cuales podrían tener el derecho a tener un reembolso por parte de la autoridad fiscal. Entonces, pues básicamente, si me dejaran hacer una conclusión, yo concluiría que esta opción de no presentar la declaración anual es básicamente una estrategia para reducir el monto de reembolsos de impuestos que estaría realizando la autoridad fiscal de México hacia cada uno de los empleados. Entonces, aquí nuestra sugerencia es, tal vez no estés obligado, pero sí es importante dar un vistazo para ver si existe alguna posibilidad de recuperar algún impuesto por parte del gobierno. También es relevante resaltar que si tuve ingresos por salarios y además tuve ingresos por intereses, ya sea de una institución financiera mexicana o extranjera, pues también podrías no tener la obligación de presentar una declaración anual si el monto en su conjunto no supera los 500,000 pesos. Es decir, ok, vamos haciendo un checklist. Salarios abajo de 400, ok.
tengo intereses, la ley te dice, si tienes uno o más ingresos, hay que presentar una declaración anual. Pero si estos ingresos son por intereses y no superan un monto de 500,000 pesos, pues ahí no estarías como tal obligado a presentar una declaración anual. También es posible que no necesariamente tengas un ingreso superior a 400,000, pero tienes deducciones personales, gastos médicos, nació tu hijo, pagas un seguro, una prima de seguro de gastos médicos mayores, pues aquí, aunque no estés sobre la obligación de presentar una declaración anual, podrías optar por presentar una declaración anual con el incentivo de aplicar estas deducciones y estímulos fiscales existentes en México, que estaremos abordando un poquito más adelante. Perdón. También, para ir cerrando los puntos, es bastante común y la pregunta del millón es, oye, es que yo he trabajado siempre con el mismo patrón y ahora me llegó una notificación por parte del fisco. Cuando nos metemos a revisar a profundidad, nos damos cuenta que esta persona efectivamente estuvo trabajando con una compañía durante los 12 meses, pero la compañía tomó la decisión de realizar un cambio de entidad, es decir, pasa de un nombre muy largo, decide resumir el nombre o te crea una nueva entidad. Entonces, tu lugar de trabajo, tu horario laboral, nada cambió, pero sí hay un cambio de patrón ante los ojos del fisco. Entonces, ese patrón, ese cambio de patrones podría o te detona la obligación de presentar una declaración anual. Entonces, aquí es algo que no es conveniente no obviar. Si tenemos conocimiento de que cambiamos de razón social, necesariamente estaría obligado a presentar una declaración anual. Y ahorita, abordando la siguiente slide de conceptos básicos relacionados a la residencia fiscal, existe el artículo 9 del Código Fiscal que nos menciona que un mexicano en el extranjero, como mencionamos al principio, mantendrá la residencia fiscal salvo prueba en contrario. ¿Qué quiere decir? Que en tanto yo no confirme, si me voy de México a los Estados Unidos, por ejemplo, y no adquiero la residencia fiscal en aquel país, para los ojos del SAT y de acuerdo a la ley, mantengo la obligación de presentar una declaración anual en México. Y recordando lo que decíamos, ingresos mundiales, ¿qué es esto? Tendría que reportar lo que recibí de enero a mayo en México, más lo que recibí en la compañía del extranjero de mayo a diciembre. Aquí dice, si compruebo la condición de residencia fiscal en el extranjero, tendría derecho a ya no presentar más declaraciones anuales siempre y cuando se pueda comprobar, eventualmente revisando los términos del convenio para evitar la doble tributación y que sea capaz de obtener básicamente un certificado de residencia. Aquí nada más un pequeño alert, por así decirlo. A partir del 2024 el fisco dice, ok, eres mexicano en el extranjero, no eres residente fiscal en otro país, pero olvidaste de presentar tu baja o tu suspensión de actividades ante el SAT, para los ojos del fisco, mantendrías aún la obligación de seguir con la residencia fiscal en México por el simple hecho de haber olvidado presentar el famoso aviso de suspensión de actividades, que como bien lo mencionamos aquí, dice 15 días posteriores al momento en que se realice el cambio de residencia fiscal. Siguiente, por favor. Aquí este slide es bastante importante en el sentido de siempre otra de las preguntas que nos llegan es, Jorge, ¿qué pasa si decido yo no reportar información del extranjero? ¿Qué pasa si decido no hacer obligaciones de pagos provisionales? ¿Qué pasa si tengo dividendos en otro país y ¿sabes qué? No los quiero reportar. ¿Hay alguna consecuencia? Y realmente lo que comentamos es, no tenemos con certeza qué posibilidad existe de que el fisco te revise, pero es como el reglamento de tránsito, ¿no? Algunas veces sin querer estamos pisando la raya peatonal y nos llega la fotomulta o una notificación, nos para la policía y tenemos una multa por parte de la autoridad. En este caso, el tema de evadir o de no cumplir con las obligaciones o no conocerlas no te exime del cumplimiento.
Y aquí listamos un poquito lo que representarían las principales multas, además por ejemplo, de no presentar tu declaración por internet, ¿no? Si estabas obligado, pues ahí ya estamos incrementando la recaudación del fisco de manera automática. No hacer pagos provisionales cuando estás obligado para reportar este ingreso que viene desde el extranjero, pues mira, por un simple pago de que tenías que hacer, que incluso pudiste haber tomado un crédito fiscal que te representaba un pago en cero de impuestos, pues existe la posibilidad de tener una multa de hasta 18,000 pesos. Por ahí también el no activar el buzón tributario, que hubo una extensión al mes de diciembre de 2025, pues estaríamos incluyendo una multa entre 1,400 y 17,000 pesos. Entonces, si hiciéramos un resumen o si quisiéramos sacar un impacto fiscal de no representar o no presentar información ante el fisco, pues podríamos llegar a una cuenta gigantesca por parte de multas y sanciones, sin olvidar que si hubiéramos tenido que pagar algún impuesto, es como deberle al banco. ¿Qué quiere decir? Pues que el fisco tiene el derecho de cobrarnos un interés y un recargo por la actualización o, bueno, por la inflación. Aquí nada más también complementar eh, las multas, las primeras multas que vimos, las que están, la de no presentar la declaración o hacerla con errores o omitir ciertos números, esas representan una multa por el hecho, por decir, no la presenté sabiendo que la tenía que presentar, la presenté mal, fuera de tiempo, etcétera, no presenté el aviso, no activé el buzón. Todas estas multas son por la falta de cumplimiento de la forma o de la obligación como tal. Ahora, también existe la multa, como bien lo comentó Jorge, del impuesto que se pudo haber omitido. Y esas multas también van desde el 50 a 70, dependiendo de si es la primera vez, dependiendo de de qué tipo de falta hayas tenido. Entonces, a veces nos sorprendemos porque nos llega, oye, ¿sabes qué? No presenté tal declaración, me llegó una multa y luego voy a presentar el impuesto y ¿sabes qué? Ya me llegó otra multa por el impuesto que no presenté. Y pensamos que nos están cobrando una multa por dos cosas que son la misma, pero al final no, una es la presentación o cumplir con la obligación como tal, y otra aparte es si existe el impuesto que tú no pagaste, que debías de haber pagado. Y como bien menciona Jorge, aparte vas a tener que pagar actualizaciones, o sea que son actualizar el monto histórico al día. Muchas personas cuando llegan con nosotros tienen 2, 3 años ya viviendo aquí. Entonces esto junto con los recargos que son los intereses se vuelve un monto considerable. Claro, habrá casos especiales donde te puedes asentar a platicar con el SAT, puede llegarse a alguna negociación, pero esto ya sería un caso específico donde tú te sientes a platicar con ellos y tengas la voluntad de corregir tu situación. Gracias por esa aportación, Robert. Sí, y básicamente no es la intención espantar a personal extranjero, a que tengas empleados extranjeros, simplemente pues que la ley existe y pues siempre es conveniente revisarlo y evaluar, sobre todo una toma de decisiones tan importante como reportar información o no. Siguiente, por favor. Aquí iniciamos con el proceso de declaración anual. Estaremos abordando algunos de los puntos que creemos más importantes. Y lo más importante aquí es las obligaciones de los contribuyentes. ¿Qué recomendamos? ¿Qué estamos obligados a hacer? Es, por ejemplo, tener o pedir las constancias de ingresos y retenciones del empleador o de las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque muchas personas nos dicen, oye, el SAT ya tiene toda mi información, ya tengo todo precargado, ya tengo, me aparece de manera automática mi información en el fisco. Ok, la respuesta sí es correcta. Eso aparece porque los patrones están obligados a reportar de manera automática esta información y ya ellos tienen una base de datos que lo canaliza y lo distribuye contribuyente por contribuyente. Sin embargo, en la experiencia nos ha tocado ver casos muy grandes en donde las constancias de retenciones, mis FDIs, tienen alguna variación por
pesos, algún tema de exentos que se está duplicando, porque al final de cuentas el fisco es un sistema y al día de hoy, 3 de abril, seguimos viendo errores en la página del fisco donde no está reconociendo la totalidad de los ingresos. Entonces, mi obligación como contribuyente es tener estas constancias para poder validar que la información que me está proporcionando el sistema de la autoridad fiscal coincide perfectamente. Los casos terribles o las historias de terror es, oye, fíjate que perdí el derecho a mi devolución porque la constancia del banco no cuadra con lo que aparecía precargado. Entonces, si bien es cierto, tenemos la constancia, no nos tomamos el tiempo de validar que esa constancia coincida con lo que tiene el SAT y por un peso de diferencia, el fisco puede rechazar una solicitud de devolución a través del sistema automático. Entonces ahí estarías obligado a iniciar con un proceso de rectificación en donde muchas de las veces pues cometimos el error de no haber revisado este tipo de información y pues tenemos que iniciar con una segunda declaración. Entonces se hace una bolita de nieve, ¿no? De iniciar procesos adicionales, trámites con el fisco, que algunas veces a través del sistema son sencillos, pero el estar realizando información adicional puede ser más engorroso de lo necesario. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un breve resumen de cuáles son las actividades que estaríamos considerando reportar en la declaración anual y las tasas actualizadas que estarían aplicando, por ejemplo, para este 2024 y al menos para 2025 todavía no se ha anunciado un cambio ni un incremento en el porcentaje. Básicamente siempre me dicen, oye, ¿cuánto voy a pagar? Digamos, si quieres hacer un peor escenario de estar recibiendo un ingreso, ¿cuál sería el peor de los escenarios? Pues el 35%. Aquí, retomando y acercándonos con el tema de los expatriados, es, ¿qué pasa si en Reino Unido o en alguna jurisdicción donde la tasa de impuestos sea más alta, superior al 35%, puedo obtener un saldo a favor por ese exceso de tasa que estoy pagando en otro país? Pues no. Aquí en México la tasa máxima sería del 35% y el fisco nos permite solamente tomar un crédito fiscal por ese 35% que ya pagaste en otro país. Entonces, aquellas tasas superiores, pues simplemente nos sirven o nos dan certeza de que no voy a pagar en México, pero no necesariamente puede detonar un saldo a favor por tema de crédito fiscal. También es relevante mencionar aquí el punto de la fórmula. Les puse la fórmula para efectos de darnos una idea, pero eventualmente es simplemente un rango, ¿no? ¿En qué nivel de ingresos estoy? Por ejemplo, si gano 1.500.000 a 4.500.000, estaría en el 34% aproximadamente. No necesariamente significa que vas a pagar el 34%, sino hay que hacer una fórmula para obtener una tasa final del impuesto. Aquí complementando, es importante que de primera mano, antes de hacer la presentación de la declaración anual, el acercamiento que tengamos abran de manera clara las diferentes tipos de actividades con las que cuentan, porque lo que nos ha sucedido es, mientras vamos trabajando en la declaración anual, nos vamos dando cuenta que existen diferentes tipos de ingresos. Como bien lo mencionaba Jorge, algo importante aquí es que tenemos muchos, como ustedes pueden ver, tenemos diferentes tipos de ingresos, que si por sueldos, que si actividades, ingresos por arrendamiento y demás. Y hay diferentes tipos de tratamiento para los ingresos. Los sueldos tienen sus deducciones, los empresariales tienen sus deducciones, arrendamientos tienen sus deducciones. Y preparar el impuesto que corresponde a cada una de las actividades lleva un poco de tiempo. Y esto nos va a dar que obviamente la determinación del impuesto sea más apropiada, es decir, que considere realmente las deducciones que amerita y por ende esto nos va a llevar a pagar un impuesto más justo que realmente atienda la utilidad que se generó durante el año y no que simplemente por los ingresos, por todo lo que cobraste, resultes al final pagando impuestos. Entonces, se puede elevar mucho el pago de impuestos si no se tiene un correcto tratamiento de las deducciones que van teniendo cada una de las actividades. Y es un buen control y es concientización
de no dejarlo para el último momento, sino tener un control durante todo el año. Gracias, Jorge. Correcto. Y digamos, de las mayores sorpresas que nos hemos llevado es, por ejemplo, el tema de las acciones, ¿no? Es bastante común que... siguiente, por favor, está bien. Es bastante común que una empresa mexicana que pertenece a una holding extranjera den la facilidad o por incentivar que una persona mantenga una relación a largo plazo con los empleados, pues proporcionar este tipo de acciones, ¿no? Las famosas RSUs, Stock Options, Phantom Stocks, y simplemente es una compensación. ¿Qué pasa aquí? Este tipo de compensaciones desde el extranjero detonan una obligación de reportar impuestos aquí en México. Y por eso presentamos este slide, porque la experiencia hemos tenido, yo creo que el 50% de nuestros clientes recibían este tipo de compensación y no necesariamente estaban enterados de que en México hay una obligación de reportarlo, porque es básicamente un bono en especie, ¿no? Entonces, este bono en especie se debe de reconocer ante el fisco y es un salario. El siguiente, por favor. Aquí, los ingresos por intereses. Para efectos del fisco en México, no necesariamente tienes que tener una cuenta de inversión en el extranjero en México que te esté detonando un interés. Esto se vuelve demasiado relevante para aquellas personas de nacionalidad extranjera porque el tener una cuenta de ahorros, una cuenta de moneda en valor extranjero para la autoridad representaría que buscamos beneficiarnos o tener una utilidad cambiaria. Es decir, un ejemplo bastante simple. Al inicio del ejercicio tengo un dólar equivalente a 20 pesos y al cierre del ejercicio, diciembre, ese mismo dólar vale 19 pesos. ¿Qué tenemos? Un efecto de una pérdida cambiaria, pero esto se puede voltear. ¿Qué pasa? Que si el dólar o alguna moneda extranjera se posiciona frente al peso, pues esto puede detonarnos una ganancia en términos de moneda cambiaria y para efectos del SAT es un ingreso por interés. Aquí existen diferentes mecanismos, como mencionaba Roberto hace un momento. No hay que cerrarnos, ¿no? La ley está, tenemos que cumplirla. ¿Cómo hacemos el cálculo? Pues existen diferentes mecanismos proporcionados por la misma autoridad para determinar ese ingreso acumulable, esa ganancia por intereses. Por ejemplo, aquí ponemos un breve caso de un empleado que tenía $1,000 en el extranjero. Dice, oye, fíjate que cuando hago la conversión y hago el análisis, tengo una ganancia cambiaria abrumadora. Decimos, ok, fíjate que además del análisis, el mismo SAT proporcionó un factor de acumulación que publica cada año, ¿no? Que este año fue del 13%, y dice, ok, puedes multiplicarme ese saldo inicial en tu cuenta por el factor que yo publico, y por ejemplo, en lugar de realizar una ganancia acumulable demasiado grande, pues nada más estarías aplicando la ganancia multiplicada por el factor. Entonces aquí empieza un tema de análisis, de asesoría. Oye, ¿qué me recomiendas el ejercicio fiscal? Pues tener mis cuentas un poquito más bajas, ¿no? Para que ver si me conviene el factor. Decidir, oye, tengo una cuenta de ahorros, pues realmente enfocarme, meterla en un portafolio de inversiones que no necesariamente detone una ganancia cambiaria, porque no estoy realizando movimientos ni operaciones entre México y el extranjero, ¿vale? Entonces, es un punto de análisis demasiado importante y siempre se cae de la silla cuando mencionamos este tipo de obligaciones a los extranjeros, pero pues eventualmente ahí la ley es importante. Y nada más para terminar este slide, la pregunta del millón es, oye, ¿ese dinero está en el extranjero, está en Rusia, está en Alemania, está en otra jurisdicción? ¿El fisco cómo tiene acceso a esta información? Pues hay los acuerdos, además de que existen acuerdos para evitar el doble pago de impuestos, existen acuerdos de cambio de información automática. ¿Qué quiere decir? Que cualquier gobierno con el que tengamos firmado un tratado podría tener acceso a esta información de mis cuentas en el extranjero de manera automática. ¿Qué probabilidad existe? Pues ahí no lo sabemos, pero de que hay un tratado, un acuerdo de cambio de información es
es algo que está ahí y existe. Y por ejemplo, para cerrar el ridículo, pero el acuerdo entre México y Estados Unidos dice que el SAT quiere saber de cuentas de mexicanos que tengan abiertas en Estados Unidos superiores a los $10. Entonces, prácticamente cualquier empleado o cualquier persona entra con este tipo de reglas, de reglamento. Siguiente, por favor. Otro punto demasiado importante que nos ha tocado ver en la experiencia, el pago de dividendos de rendimientos de acciones que tengo en el extranjero, que no tiene nada que ver con México. Pues sí, en México esos ingresos por dividendos son sujetos al pago del impuesto y el dividendo bruto total recibido debe de sumarse a la totalidad de mis ingresos aquí en México. Pero además, en las últimas actualizaciones del fisco, dicen que, bueno, digamos, entendiendo un poco la autoridad, las personas que tienen una posición de adquirir acciones y recibir dividendos están en una mejor posición que el resto de la población. Entonces surgió una regla de un pago cedular o un pago adicional del 10%. ¿Qué quiere decir? Si yo soy una persona que recibe dividendos, sí, las voy a reportar en mi declaración anual hasta el 35%, y además tengo la obligación de pagar de manera mensual un 10% sobre el dividendo neto recibido. ¿Qué es dividendo neto? El ingreso bruto menos lo que me retuvieron en la entidad del extranjero, y ese resultado, pagar un 10% cada mes conforme vaya recibiendo este dividendo. Entonces, si quisiéramos resumirlo en un ejemplo, los dividendos es el único ingreso en México que pagaría a un 45% de impuestos. Siguiente, por favor. También existe como tal, bueno, en México, si yo soy un extranjero y tengo una propiedad en México, tendría la obligación, o persona física, tengo una propiedad en México, tengo que iniciar con un reporte de ingresos de manera mensual o trimestral, ¿no? Pero si mi propiedad se encuentra localizada en el extranjero, pues únicamente lo tendría que hacer hasta la declaración anual. Aquí es bastante importante el hecho de que el fisco, como lo mencionamos en otros aspectos, te permite hacer dos cálculos. La famosa deducción ciega, que es deducción opcional, que es decir, oye, yo soy una persona que tiene ingresos por arrendamiento, pero no tengo comprobantes, no pago reparaciones, no pago mantenimiento, yo no me encargo de eso. Entonces, para no grabarte el 100% del ingreso, el fisco te permite tomar una deducción de multiplicar el 100% del ingreso por 35%, y ese resultado sería una deducción la cual no estás obligado a presentar ningún tipo de documentación soporte sobre ese ingreso. Entonces, aquí algunas veces resulta beneficioso por no tener que estar consolidando toda la información, pero en nuestra experiencia nos conviene siempre abordar una opción adicional, que es la de deducciones autorizadas. Arrendamientos te permiten tomar en cuenta el predial, gastos de agua, gastos de mantenimiento, incluso la depreciación de la construcción del inmueble. Para efectos del fisco, la construcción, bueno, en la experiencia, una propiedad genera valor, sí, eso a valor mercado, pero la construcción se hace más antigua, y entre más antigua, más depreciación o más desgaste podemos considerar. Cuando hacemos un comparativo opción 1 versus opción 2, generalmente tenemos una pérdida que nos ayuda a disminuir de otros ingresos. Como ya traía los dividendos, ya traía los intereses de la fluctuación y traigo una pérdida por arrendamiento, pues esas se pueden unir y al final de cuentas disminuir el ingreso que se estaría reportando en la declaración anual. Por eso comentábamos, siempre es importante acercarse con un contador y siempre hay posibilidades de disminuir el impacto fiscal, siempre y cuando se tenga una buena asesoría. Siguiente, por favor. Aquí básicamente es el ejemplo. Deducción opcional te retorna un ingreso acumulable de 135, con deducciones un ingreso acumulable de 64. Eventualmente, si yo le digo al fisco gané 64, hay menos impuestos que pagar. Como mencionaba, podemos incluso llegar a una pérdida. Siguiente, por favor. Venta de acciones y otros activos. Aquí este es un ejemplo increíble, porque aquí es donde podemos detonar una buena planeación fiscal, porque muchas veces nos preguntan, oye, quiero hacer inversiones en acciones,
me conviene, pero me preocupa el tema de pago de impuestos en México. Dicen algunos artículos que en tema de acciones, México podría considerarse un poco un paraíso fiscal porque dice la misma ley que aquellas acciones que están reconocidas por el mercado nacional, el mercado a través de la Bolsa de Valores mexicana, pues van a tributar únicamente sobre la ganancia al 10%. Es decir, nos olvidamos del 35%, nos olvidamos de efectos inflacionarios, de todo lo que implica una ganancia por tema de venta de bienes en acciones y simplemente tendríamos que aplicar un 10%. Esto muchas veces es beneficioso para el tema de incentivar la inversión en México. Y no necesariamente tienen que ser empresas mexicanas. Por ejemplo, empresas a nivel reconocidas en los mercados internacionales como Microsoft, Apple, etcétera, van a tributar a un 10% siempre y cuando se mantengan reconocidas en este público inversionista a nivel internacional. El siguiente, por favor. Aquí es simplemente un ejemplo de por qué es importante revisar la venta de acciones. Por ejemplo, en Estados Unidos simplemente se reporta cuánto me costaron, cuánto las vendí, ese resultado es una ganancia, ¿no? O una pérdida. Aquí en México juega un factor importante en la inflación. ¿En qué sentido? Pues el costo que me costó una acción hace 5 años, hace 6 años, no representa o no me alcanzaría con el dinero que tengo hoy en día para comprar esa misma acción a ese mismo costo. Entonces el fisco te permite hacer una actualización, traer a valor presente ese costo para que podamos disminuir al final la ganancia total. Me ha tocado ver que Estados Unidos está reportando ganancias, pero en México, al reconocer el efecto inflacionario, algunas acciones han determinado o pueden determinar pérdida. Entonces, otra vez, una buena revisión, una buena actualización, una buena planeación puede disminuir mi carga fiscal y mi responsabilidad y sobre todo revisar que tal vez esta acción no va a pagar al 35% sobre la ganancia, sino que puede pagar a una tributación del 10%. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos un resumen, ¿no? De lo que hemos estado platicando. Se pasó. Digamos, si queremos hacer un resumen, ¿cuál es el peor escenario para pagar impuestos? 35%. No olvidar que tendríamos que pagar un 10% por el tema de los dividendos, posibilidad de pagar 10% de las acciones. ¿Qué debemos de obtener? Aquí pagar impuestos de manera mensual por aquellos ingresos por salarios, por dividendos y por las estafas que hayan recibido, esto le toca de manera mensual, y otro tipo de ingresos diferentes similares a salarios, no tendrían que pagar impuestos mensuales y presentar la declaración anual con la totalidad de mis ingresos. ¿Vale? Siguiente, por favor. Aquí vamos a abordar la parte más interesante y quizá por el cual muchos están aquí, que es el tema de abordar beneficios fiscales o deducciones. Siguiente, por favor. Es el caso más particular que tenemos representativo es, oye Jorge, estuve pagando gastos escolares, estuve pagando gastos médicos y principalmente los extranjeros, esto es algo muy común y tuve todos mis recibos a través del SAT, ¿no? Y me pedí facturas y cuando hacemos la revisión, resulta que el RFC se hizo con un RFC genérico para extranjeros, ¿no? O sea, no cumple con requisitos fiscales. El efecto o cuál es el efecto que le queremos dar para que sea una deducción, también, ¿no? Dice sin efectos fiscales. No trae la información necesaria, no trae el CURP del niño, no trae demasiados elementos que, aunque tengamos una factura, aunque hayamos cumplido, pues cuando vemos estas facturas, lamentablemente las tenemos que eliminar de la declaración anual y ahí pues estamos perjudicando a cada uno de los empleados porque pierde el derecho de este estímulo fiscal que son las colegiaturas. Y por ejemplo, aquí también, súper importante, efectivo. El efectivo no es reconocido o es un requisito que el SAT rechaza, siempre tienen que ser pagos electrónicos.
para que sea considerado como una deducción. Siguiente, por favor. También hemos visto que presentamos de manera automática, ya tiene todo el sistema del fisco precargado mi información y pongo mi clave bancaria y resulta que mi estado de cuenta, por ejemplo, esto nos ha tocado ver mucho con este banco, que reconoce o permite la apertura de cuentas extranjeros con un RFC genérico. Entonces, cuando el fisco quiere hacer o alinear la información declarada versus el banco o incluso depositar un saldo a favor, pues resulta que la cuenta no tiene este RFC o no está ligada de manera correcta. El fisco fácilmente te va a decir va a rechazar tu devolución y no te va a pagar hasta que actualices de manera correcta tus datos. Entonces, siempre es bueno darle un vistazo a ver si mi RFC, incluso como mexicano, está correctamente registrado en el banco para poder apelar una devolución automática o manual por parte del SAT. Siguiente, por favor. Y siempre nos preguntan, oye, ¿cuánto es el monto máximo que puedo deducir a través del fisco? Pues cada año cambia, es 5 veces la UMA, entonces cuando dices eso, pues realmente estás hablando en inglés, en chino, entonces, digamos, para efectos del 2024 son 198,031 pesos y para efectos del 2025 incrementa aproximadamente 200,000 pesos. Hay una regla, es el 15% de mi salario o la UMA, bueno, los 198, lo que sea menor. Entonces, si yo al multiplicar mi salario por el 15%, mi tope sale 195,000 pesos y la UMA decía 198, mi tope como persona asalariada solamente podría tomar estos 195,000 pesos en lugar de lo que dice la UMA de 198. Y básicamente entran como deducciones gastos de salud, gastos funerarios, los intereses reales por créditos hipotecarios y los donativos. Los donativos fue un golpe bajo por parte de la autoridad, porque antes ellos tenían su propio rubro, es decir, estaban canalizados en una sección diferente donde tenían su propio tope del 7% sobre el ingreso total que recibían en el año. Es decir, realizaba donativos, entonces tenían una deducción autorizada de 198,000 pesos más lo que había donado. A partir de los últimos 2 años, eso ya no es posible. Donativos se engloba dentro del mismo tope y perdemos ahí un beneficio importante por parte del fisco. Siguiente, por favor. Y vaya, aquí están los estímulos fiscales. Recordemos, deducción autorizada no es lo mismo que un estímulo fiscal. ¿Qué quiere decir? Estímulos fiscales no entran dentro del juego de los 198,000 pesos que necesitábamos y pueden entrar aparte. Entonces, si yo tengo el 198,000, pero tengo un hijo en preescolar, tengo derecho de 198,000 más 14,200 pesos de deducción por colegiatura. También, otro estímulo fiscal que ha publicado el gobierno para incentivar el ahorro son las aportaciones voluntarias a la AFORE. Esas tienen su propio tope porque en México no había tanto ahorro. Si yo realizo de manera voluntaria, no lo que me quitan a través de nómina, aportaciones adicionales a este fondo de ahorro para el retiro, podría tener incluso una deducción personal y más estímulos fiscales totalmente altísimo. Aquí puse un ejemplo que me tocó ver hace un año, que una persona tuvo de deducción de estímulos fiscales 430,000 pesos. Entonces, pues habrá que analizar cada caso, es tomar una decisión, pero siempre una buena asesoría detona este tipo de saldos a favor increíbles y tenemos todo el derecho de poderlos recuperar. Simplemente, por ejemplo, aquí al ser un monto de deducciones tan alto que va a impactar en un saldo a favor realmente importante, pues por el monto puede que el fisco inicie con una solicitud de revisión de manera manual, es decir, no me va a caer el dinero, presento mi anual y me cae el dinero, no. Hay que tomar en cuenta que tenemos que iniciar con una devolución manual, entonces le ganamos el tiempo. ¿Qué quiere decir? Presento hoy mi declaración anual y ya sé que por el monto no va a pasar de manera automática, pues al siguiente día iniciar con la solicitud del fisco para poder solicitar esa lana a través de una devolución manual. Siguiente, por favor.
Y justo lo que mencionábamos, siempre presentas la anual y Jorge, ¿cuándo me depositan? Pues, digamos, oficialmente lo que establece el fisco es que una vez presentada la declaración anual, existen 40 días de facultad de revisión de la declaración anual para ver si te regresan o no. En la práctica, algunas veces estas devoluciones no demoran tanto, pero generalmente son las que son más sencillas o que tienen menor revisión. Un mejor escenario es cuando mis nóminas coincidieron al 100%, lo del banco coincidió al 100%, es decir, mi patrón hizo la chamba de manera correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que esos pasarán necesariamente de manera automática y se reportarían prácticamente a los días de haber presentado la anual. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existe un plazo que tiene la autoridad, digamos, es como su tiempo de gracia que tiene. Y incluso aquí hay extranjeros, mexicanos que me dicen, oye Jorge, pues nunca había presentado mi declaración anual y con esta información que me diste, veo que tengo obligaciones. Pues mira, tenemos hasta 5 años de gracia. Como ellos tienen 5 años de gracia para revisar nuestra situación fiscal, hay 5 años de gracia para nosotros poder solicitar un saldo a favor. Entonces, algunas veces, pues sí vale la pena echarse un clavado a los años anteriores para ver si no había presentado algo, pues posiblemente tengo el derecho de recuperar esos saldos a favor y simplemente los estoy perdiendo. Por aquí le estamos compartiendo un tema de la captura de pantalla de cómo el fisco permite conocer el estatus de tu devolución. O sea, no es necesario, oye, ¿cuántos días tardará? Ahí hay una página donde te permite revisar cuál es el estatus y te marca 3, en proceso, en revisión o rechazada. No, rechazada, sabemos que inmediatamente esa declaración no pasó de manera automática y tenemos que iniciar con un proceso manual. Entonces, el fisco mismo nos está dando elementos para poder acelerar el proceso de devolución si es que inician con una revisión. ¿Vale? Siguiente, por favor. Y creo que estamos en tiempo perfecto para iniciar con la serie de preguntas y respuestas. Sí, correcto, Jorge. Muchas gracias por esta exposición. Tenemos algunas preguntas que en breve les compartiré para que podamos darle respuesta a nuestros asistentes. La primera de ellas Claro que es... sí. Súper. Tenemos otras más. ¿Cuáles son los medios para realizar el pago? Me parece que se refieren a todo este proceso de declaración en general. Sí, correcto. Pues cuando te da un saldo a cargo a través de la declaración anual, al presentar la anual, ahí abajo tiene todas las instituciones bancarias autorizadas para que le das clic y te manda automáticamente el sistema de pagos. Se pueden hacer a través de ventanilla, se pueden hacer a través de la ventanilla bancaria, a través de la aplicación bancaria o a través de la página de internet del SAT, siempre y cuando al momento de presentar la anual, ahí te dirigen en automático al portal de pagos. En la experiencia me ha tocado ver cuando intentas hacerlo de la aplicación, algunas veces no tienes habilitada esta opción, simplemente es cuestión de marcar a la línea de soporte de cada uno de los bancos y ya te activan esa opción. Entonces te da una línea de captura y es algo que está muy padre o por parte de las líneas de captura es, tenemos que escribir la línea de captura en la aplicación, si no funciona o si no corre es porque en automático te va a lanzar un error. Entonces, el banco bloquea, si te equivocas en un número, no te va a dejar avanzar. Entonces, hasta que lo pongas bien, te deja de avanzar y reconoce el pago. Aquí nada más para complementar, es importante cumplir, como dice Jorge, ya tienes preestablecidas fechas cuando te otorga la línea de pago. Entonces, es importante verificar que tenemos fondos suficientes para realizar el pago, para que no se nos vaya a extender, no se nos vaya a pasar la fecha y después entremos en temas de actualización y recargos. Es decir, el SAT nos pide que actualicemos el monto que le debemos. Entonces, sí hemos tenido algunos casos, han sido los menos por fortuna, pero es importante cuando tú tienes dinero en el extranjero tener esto en cuenta
cuando tienes a lo mejor en inversiones. Entonces, siempre platicar previamente cuánto va a salir a pagar y estar preparados para realizar el pago. Muchas gracias a ambos. Vamos con más preguntas. Me mudé a Estados Unidos. ¿Debería presentar una declaración anual en México? No te escuchamos, Jorge. Listo. Justo como mencionábamos hace un momento, sería, si yo soy un mexicano que me fui al extranjero y puedo validar que cambié de residencia fiscal, es decir, que en los Estados Unidos voy a presentar una declaración anual, no necesariamente tendré que presentar una declaración anual siempre y cuando haya presentado el aviso de suspensión de actividades. Y también la respuesta podría ser no, si en los Estados Unidos me consideran no residente fiscal o en cualquier otra parte del mundo. Gracias. Vamos con más preguntas. ¿Cuál es la tasa de retención para ingresos por rendimientos en CETES o bonos? Digamos, hay una tasa de retención establecida por las instituciones financieras que es aproximadamente del 5%. Eso es lo que ellos están obligados a retenerte. Sin embargo, no olvidar, y siempre es una sorpresa que surge en la declaración anual, que ese ingreso por intereses a través de CETES se suma a la totalidad de mis ingresos y forma parte de mi declaración, la cual estará sujeta a un 35%. Entonces, de manera estricta, si yo estoy recibiendo ingresos por intereses, aunque el banco me haya hecho una retención, generalmente esta va a estar entre el 5 y algunos hacen hasta el 9%, pero me quedo corto en las retenciones a través que me hicieron las instituciones. Entonces, siempre hay que pensar que mis ingresos por CETES, por intereses, estarán sujetos a un 35% en el peor de los escenarios. Es decir, cantemos victoria hasta el final de la declaración anual, cuando ya acumulé este ingreso por intereses a la totalidad de mis ingresos. ¿Vale? Y aquí también mencionar que el mecanismo que también utilizamos es comparar intereses con inflación para la hora del pago del impuesto. Entonces, esto nos otorga lo que es el interés real. Es diferente la retención que se te hace sobre lo que vas a terminar pagando en tu declaración anual. Entonces, sí es importante considerarlo y correr el cálculo de manera correcta bueno, no correcta, porque al final del banco lo que te retiene es correcto. Esa es la metodología que utiliza para determinar la retención. Ya ahora habrá otro tratamiento, como bien lo menciona también Jorge, que al final se va a sumar a todos los ingresos y se va a meter al tabulador para pagar los impuestos. Entonces, puede haber diferencias. A eso era lo que quería llegar. Gracias. Vamos con otra. ¿Qué pasa si no estoy obligado a presentar una anual porque dejé México y aún así la presento y el SAT me regresa mi declaración anual? Es una muy buena pregunta. Digamos, mencionábamos, la declaración anual se debe de presentar con ingresos mundiales. Es decir, si yo presenté una declaración anual de enero a mayo porque me fui a otro país, esta declaración está incompleta. Tendríamos que presentar una declaración de enero a diciembre, lo de México más lo del extranjero. Cuando haces ese cálculo, pues realmente el saldo se te voltea por tipos de cambio, etcétera. Entonces, ok, mi decisión es no reportar lo del extranjero y reporto solo lo de México, podría pasar que el fisco no lo detecte porque al final de cuentas es un sistema y puede asumir, esta persona se quedó sin trabajo. Ajá, entonces es normal, un cambio de empleador, me quedé, no trabajé durante todo el año calendario, presento el anual y puede que el fisco incluso te pague ese dinero. Pero si el fisco se diera cuenta o auditara tu situación personal, podrían detectar que esta declaración está incorrecta porque hay ingresos del extranjero, porque no te suspendiste, etcétera. Entonces, el fisco en su revisión, como mencionábamos, puede reclamarte que le regreses ese dinero, pero ya no solamente es el dinero que te depositó hace un año, hace 2 años, sino que hay que considerar que para ellos, desde que es como si te haya prestado dinero a un banco, le debes los intereses, le debes la actualización. Entonces, simplemente tener cuidado y este tipo de decisiones debe de ser importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, ok, me estoy ganando ahorita 50, 20 mil pesos de una devolución, pero a largo plazo, que son 5 años que tiene el fisco para revisarme, pues podríamos tener consecuencias
o puede costar más caro. Gracias, Jorge. Aquí tenemos otra. ¿Los ingresos por apuestas también se deben declarar? De ser así, ¿cuál es la tasa que se retiene? Sí, básicamente existe una tasa del 12%, porque, bueno, sí se debe declarar ingresos por apuestas. Hay un capítulo especial para el tema del tratamiento de apuestas, se tiene que revisar, pero generalmente es entre un 12% sobre el valor nominal del monto recibido. Incluso para acotar esto, cualquier tipo de ingreso, incluso herencias, préstamos superiores a 600,000 pesos, todo eso algunas veces también se tiene que reportar en la declaración anual. No necesariamente te va a detonar un impuesto a cargo, algunos son datos informativos, pero sí hay que reportarlo en la declaración anual. Muy bien, pues son todas las preguntas que tenemos de momento. En caso de que nos llegue alguna otra que quede por ahí en el tintero, más adelante por correo electrónico podremos darles respuesta y más información. Bueno, tenemos una que nos acaba de llegar y dice lo siguiente. En la aplicación del SAT, los estímulos fiscales forman parte del tope de deducciones personales. Una persona tenía aportaciones del retiro y un crédito Infonavit. Y del crédito, automáticamente, solo se consideró lo faltante del tope. ¿Cómo podemos ajustar en la aplicación el incremento? Tienes el micrófono apagado, Jorge. Listo. Es una declaración de este año. Mi sugerencia es esperar al menos a la siguiente semana. Durante esta semana, incluso dentro del simulador del fisco, no estaban listos para actualizar sus cálculos en la declaración anual. Entonces te metías a ver y tiene errores. No te considera el total de las deducciones, no te está considerando los topes de los estímulos fiscales. Entonces, mi sugerencia es, uno, esperar a que todas las noches a las 12 te entras al SAT y te sale que se está actualizando. Entonces, mi sugerencia es, esperemos que se actualice. Y si no, hay que meterlo de manera manual, el estímulo fiscal como borras y lo metes de manera manual y muchas de las veces funciona ese procedimiento para que te lo reconozca y incremente el total de tus deducciones. Muchas También hay que gracias. tener en Adelante. mente que la realidad es que los formatos pueden tener errores, esa es una realidad. Nosotros también buscamos la manera de determinar el impuesto de manera correcta, siendo conscientes que para bien o para mal el formato se está mejorando cada año. Sin embargo, habrá cosas que no se reconozcan y cosas que tengamos que ajustar nosotros para reflejar la realidad de la situación fiscal de la persona. Es decir, habrá que hacer ajustes manuales, como bien lo comentó Jorge, y ver la manera de cómo poner el impuesto que nosotros, al final del día, los impuestos lo autodeterminamos nosotros. Lo presentamos a través de la plataforma del SAT. Entonces, el día de mañana, si nosotros hicimos un ajuste que pudiese parecer extraño en la plataforma, siempre lo vamos a poder justificar con nuestros cálculos y con nuestra determinación del impuesto. Entonces, eso es parte de lo que hacemos nosotros. Por X o Y razón, un año tiene un detalle, el otro año tiene otro detalle, entonces vamos sorteando, digámoslo de esta manera, esas imperfecciones. Al final del día, pues, es normal que se tengan estos errores en los sistemas, ¿no? Muchas gracias a ambos. Muchas gracias también a todos quienes nos acompañaron. Por favor, antes de desconectarse, respondan nuestra encuesta de satisfacción. Nos interesa conocer su opinión para mejorar los contenidos que les presentamos. También los aliento a suscribirse a nuestros boletines si es que aún no están suscritos a nuestra base de mailing y a seguirnos en nuestras redes sociales. También pueden entrar a nuestro sitio web para tener más información de todos los temas en los que nos especializamos. Aquí están los datos de contacto de nuestros panelistas. Sin más, Jorge, Roberto, muchas gracias. También muchas gracias a todos. Nos vemos en los próximos eventos. Hasta luego. Encantado. Muchas gracias. Muy bien.